Bueno, esto es una piel de oso polar, es una piel pequeña, un oso polar grande pues cubriría por el techo y por el suelo. El significado de esta piel de oso polar es, tiene el significado de la propia ciudad de Nanortalik. Nanortalik significa lugar donde vienen osos. En el emblema de la ciudad vienen 3 osos polares uno encima de otro. ¿Qué quiere decir? Todos los años, o casi todos los años, las corrientes traen hielo, todos los años. Y muchas veces en esas corrientes vienen animales encima, vienen osos. ¿Cómo se da esa circunstancia? Fijaros lo que es la isla de Groenlandia. Aquí, nosotros estamos aquí en el sur. Este sería el este de Groenlandia, el oeste. Bueno, pues desde el polo norte pasa una corriente fría por el este, por el canal de Dinamarca, aquí estaría Islandia, y es muy potente. Entonces, cuando la banquisa, banquisa o hielo salado, se desprende en primavera, por el efecto de las mareas, se rompe en costras, la corriente es capaz de arrastrarlas y va bajando hacia el sur. Eso estamos hablando de 2000 kilómetros. Entonces, el oso polar no nada a 2000 kilómetros, no. El oso polar vive encima del hielo. Dijimos ayer, os contaba, que el oso polar se llama ursus marítimo. Quiere decir que caza y vive en el agua. Pero necesita descansar, ¿dónde? En los témpanos de hielo. ¿Dónde consigue la comida? Debajo del témpano de hielo. Porque el pez, en la sombra del hielo, vive. ¿Dónde va la foca? A cazar el pez. ¿Dónde va el oso? A cazar la foca. La cadena trófica se cumple. Entonces, mientras que ellos van cazando, la corriente va llevándole hacia el sur. Ellos no son conscientes de que van viajando, van cambiando de su zona de caza. Algunos osos extraviados son capaces de llegar al sur. Y entonces contactan con las personas, con seres humanos, en las poblaciones. Y empezamos a tener problemas, ¿no? Bien, por eso esta ciudad le pusieron el nombre de Nanortalik, lugar donde vienen osos polares. Bien, también hay una corriente fría de la parte oeste de Groenlandia, que viene de la corriente del Labrador, se llama la corriente del Labrador, esta es la del estrecho de Dinamarca, y llegan hasta la confluencia del sur. Vale, nosotros estamos ahora mismo en el paralelo 60 norte, donde está la franja polar. La franja polar donde se fabrican las tormentas, que se van a Europa. Este año está todo lo contrario. Hace frío en Europa. Si hace frío en Europa en verano, en el Ártico hace calor. Por eso la temperatura que tenemos aquí este año es pues muy buena. No llueve, hace sol, el cielo azules, sol radiante, eso no es lo habitual. Aquí 5 grados de temperatura es la temperatura habitual. Y está prácticamente el 80% de los días lloviendo y con niebla. Esa es la franja polar. Bueno, con esa idea, con estas dos corrientes que se forman y se chocan contra el sur, os cuento una historia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esta colección de barcos, pero me voy a centrar en este que tiene una historia quizá triste. Se llamaba Hans Christoph, el barco, y le apodaron el pequeño Titanic. El pequeño Titanic. El pequeño Titanic le llaman así porque vamos a ver si tiene coincidencia con otro barco que se llamaba parecido, ¿no? El Titanic. Bueno, este barco fue el más avanzado de la época. Esto se construyó en los años 50 en los astilleros daneses. Fue el más avanzado de la época. O sea, es decir, una similitud. Avanzado de la época, el más moderno. Cruzó el Atlántico creando el récord de velocidad para aquella época. Segunda similitud, ¿no? Igual, ¿no? Como el Titanic. Estaba construido con la misma ingeniería y con la misma técnica naval que el Titanic. Y en su viaje inaugural de vuelta se choca contra un iceberg y se hunde. Cuarto
similitud al Titanic, porque en su viaje inaugural fue cuando se hundió contra un iceberg. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En el 1958 se construye y en su viaje inaugural traía de vuelta las partidas de nacimiento de todos los groenlandeses. Dentro de ese barco iba también el primer ministro groenlandés y un equipo científico que se había encargado de recuperar las partidas de los groenlandeses. Entonces, la vuelta, el 30 de enero, en el Cabo de Farvel era un lugar donde había olas de 7 metros, baja visibilidad, ventisca, rodeado por iceberg. Y cerca de las 2 de la mediodía impacta contra un iceberg. En ese momento, el radio del Ham Histo comunica el SOS, lanza un SOS, y es captado por 2 barcos alemanes. En uno de ellos, el Kurs, capta la señal SOS y se pone en contacto, comunicación con el Ham Histo. Te copio y dame tu posición. Se dan las posiciones de los 2 barcos y el Kurs establece que está a 25 millas del Ham Histo y pone rumbo para asistir el rescate. Eso es cerca de las 2 de la mediodía, y a las 5:40 la última comunicación del Ham Histo dice: necesitamos ayuda inmediata, el barco se hunde lentamente, y se corta la comunicación. Mientras tanto, el radio del Kurs está comunicándose con el radio del Ham Histo y le está diciendo al Ham Histo: lanza señales visuales porque no te veo. Ham Histo responde: llevamos 1 hora lanzando señales visuales, y el Kurs seguía diciendo: no te veo. Y el barco se hundió y desapareció. Estaba a 25 millas, que no era mucha distancia. ¿Qué pasó? Una de las hipótesis, hay varias, una de las hipótesis dice que las posiciones de los barcos estaban confundidas. O sea, un error de cálculo. 2. La confianza del capitán del Ham Histo de que iba a ser rescatado. Nunca puso los botes salvavidas en el agua. No hubo supervivientes. Había 3 barcas metálicas que podían albergar a todo el pasaje. Y además, 4 lanchas inflables. Y nunca lanzó ninguna porque el capitán creía que iba a ser rescatado. Y ahora otra similitud. El barco, cuando fue construido, estaba construido de la misma tecnología naval, el mismo diseño naval que el Titanic. Estaba cosido, estaba conectado todas las piezas a través de mamparos y conectados con remaches. Ese diseño fue criticado por otro armador, diciendo que contra un impacto de un iceberg podría que esa estructura cizallarse los remaches y abrir una vía de agua. Pero el constructor, el técnico naval que construyó el Ham Histo, siguió con el proyecto y al final consiguió un barco moderno y muy veloz. Tenía refuerzo en proa y refuerzo en popa. Y uno de los anuncios que ponía era: barco preparado para romper iceberg. Y los periodistas, aprovechando esa publicidad, pusieron: barco preparados para romper iceberg, barco hundido por un iceberg. Así se hundió. Bueno, también otra similitud que tiene con el Titanic es que fue construido con 7 mamparos estancos, y lo consideraban, su denominación fue inundible, como el Titanic. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se abrió una vía, empezó a entrar agua, y por
por vasos comunicantes, los mamparos se fueron llenando uno detrás de otro, porque por arriba los mamparos no eran estancos. Entonces se hundieron mucho más, se hundió mucho más rápido el barco. Bueno, el barco desapareció y 8 meses después encontraron una rueda de salvamento 1900 kilómetros al este en las Islas Feroe. Fue lo único que se encontró. Se da también el caso de que empezaron a buscarle, ya más modernamente, a ver dónde estaba el barco y nunca lo encontraron. Se estima que está a cerca de 2000 metros de profundidad en el Cabo de Farvel, a 30 millas, a unos 60 kilómetros del Cabo de Farvel. Bueno, Dinamarca, a raíz de este fatal accidente, establece un par de normas. La primera, establece que cuando se comuniquen los barcos, que todos se comuniquen de la misma forma. Quiere decir, la posición del barco se tiene que dar de la misma manera. La segunda hipótesis que tuvieron, el cálculo el fallo de cálculo del navegante fue que el navegante estaba dando la posición en un formato y el curso estaba haciéndola en otro. O sea, quiere decir que el curso fue a buscar un sitio donde no estaba el barco, porque estaba totalmente en otro lugar. Entonces, a raíz de este accidente, Dinamarca establece una norma internacional, que todos los barcos se comuniquen la posición de la misma forma. Y establece la siguiente norma. Todo barco que quiera arribar al sur de Groenlandia, por el Cabo de Farvel, a las 250 millas, tiene que comunicar, o debería de comunicar, no es mandatorio, pero debe de comunicar, posición, rumbo, cantidad de personas y destino. Cuando toma contacto con la radio Asia Radio, que es la radio de aquí de Groenlandia. Consiguiendo con eso que tiene que tener un contacto cada 6 horas. Si tú no estableces la llamada cada 6 horas, automáticamente activas el Search and Rescue, el búsqueda y rescate, porque se entiende que tú estás en peligro o estás hundido. La anécdota. El año pasado, por el principio de temporada, vimos pasar el helicóptero de rescate, el SAR. Llegó aquí, sale, dirección Cabo de Farvel, y pensamos, hay algún problema. Bueno, a las 2 horas el helicóptero regresaba, aterrizaba, repostaba y se marchaba otra vez. Así estuvo varias veces. Bueno, semanas después nos enteramos. Venía un navegante, un velero francés, un explorador francés, y llegó a las costas de Groenlandia. ¡Eh! ¡Que he llegado! ¡Que estoy aquí! ¡Saludos! Asia Radio contesta, ¡bienvenido! Muy bien. Y apagó la radio. ¿Qué pasó? Que fue abordado por una patrullera días después. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Muy bien. ¿Quieres tomar un café? Sí. Pero primero te voy a dar la nota. Toma. Del rescate. ¿Qué nota? Esta, del rescate. ¿Sabes cuánto costó el rescate? 40.000 euros. Bienvenido. ¿Eh? ¿No utilizan transformadores para saber la posición del barco? No. Ahora, modernamente, se estableció un sistema que se llama ICE. Ese sistema marca los barcos que tienes alrededor a través de tu radar. A unas 20 millas náuticas, lo que te da el canal, la frecuencia UHF de potencia, y todos tienen ese mismo sistema. Quiere decir, el ICE capta un barco que está pasando y sabes el barco, la eslora que tiene, el rumbo que lleva y el destino que lleva y la velocidad. Entonces constantemente se ven, para que no haya choques, para que no haya abordajes, se va viendo esa posibilidad. Pero solo se ve con una precisión de 20 millas
en el caso de que sea, cuanto más alto es el barco, más alcance tiene por radio, entonces puedes alcanzar más, pero no tiene baliza, no hay baliza. Tienen la onda corta, que es ese canal de onda corta, puede llegar a comunicarte desde aquí hasta Australia, por ejemplo, con canal de onda corta. Ese sería el sistema más de comunicación. Y de ahora ya más modernamente es satélite. Total, que desaparecieron el primer ministro y todas las partidas de nacimiento. Tenemos a todos los groenlandeses indocumentados. Indocumentados desde entonces. Bueno, más o menos. Bueno.